Buenas tardes, señoras y señores. Sesión 44. Siendo las 15 horas con 48 minutos del lunes 14 de julio del 2025, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por los señores jueces supremos, Iván Guerrero López y Walter Cotrina Millano, para continuar con el juicio oral seguida contra los señores Daniel Peirano Sánchez como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico, Raúl Linares Anoja y Alejandra Mercurio Rivadossi como presuntos coautores de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, Carlos Sáenz Loaiza como presunto cómplice primario de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, todos en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Recayendo la dirección del debate en quien les habla, se inicia la audiencia y se otorga el uso de la palabra para la respectiva acreditación. Por favor, por el Ministerio Público. Buenas tardes, señores jueces supremos, señora procuradora, señores abogados y todos los procesados. Por el Ministerio Público, quien habla, Oscar Miranda Orrillo, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya consignados en sesiones pasadas. Gracias. No, muchas gracias a usted. Por la Procuraduría Pública. Buenas tardes, señores magistrados, señor representante del Ministerio Público y las demás partes procesales. Mi nombre es Olga Zulwin Carvajal Diestra, en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, con CAL 70681 y ratificar los datos ya señalados en sesiones anteriores. Gracias a todos. No tiene por qué. Por la defensa del señor Peirano. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes con todos. María Elena Escudero Torres, con registro del Colegio de Abogados del Callao 4202 y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. No tiene por qué. Por favor, la defensa del señor Linares. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes con los integrantes del colegiado y todas y cada una de las personas que se encuentran conectadas. Hugo Alejandro Rivas Espinosa, con registro CAL 31246, defensa técnica del señor Raúl Linares y demás datos que ya corren autos. Gracias. No tiene por qué, doctor. Por favor, por la defensa de la señora Mercurio. Por la defensa del señor Sáenz, vamos avanzando, después entra la doctora. Por la defensa del señor Sáenz. Presidente, y con todos los presentes, Roberto Cáceres Julcar, registro Colegio de Abogados 37438. Presente, señor. Bien, la defensa de la señora Mercurio. Señor presidente, por interno traté de comunicarme con la abogada, con la otra Choque, pero no me ha sido posible. Sin embargo, verifico un anotador, un icono de Marta Liliana en la sala virtual. La señora Mercurio está interviniendo. Señora, adelante, por favor. Sí, doctor. La doctora Choque perdió el teléfono, le robaron el teléfono como a la 1 de la tarde. Ya. Ajá, y a lo mejor tiene problemas por eso. ¿Podría, el señor Rivas podría continuar con su defensa o con la defensa pública? ¿O qué estima que es lo mejor, señora Mercurio? Bueno, yo estimo que a lo mejor ella pueda entrar con la laptop o con otro dispositivo. Entonces, esperaremos unos minutos a ver que Mónica, nuestra especialista de audiencia, a ver, intente comunicarse con ella. Mientras tanto, vamos avanzando con la acreditación de cada uno de ustedes, quizás ya haya ingresado, ¿ya? Hasta ese momento. ¿Podrá decir, doctor, que se comunique por correo? Porque dice que por WhatsApp y por teléfono. Sí, es una desgracia, Okay. señora. Qué Gracias. pena. No, porque ya, Mónica, por correo, por favor, ¿ya? Mónica Hilda, especialista de audiencia y de causa, con correo, ¿ya? Sí, señor. Gracias, ya. Entonces vamos a continuar con... ¿El defensor público se encuentra presente? No, señor. Bien. El señor Peirano, su acreditación, por favor. ¿Ya? Muy buenas tardes, señores magistrados supremos, señor fiscal y demás personas que participan en esta audiencia. Mi nombre es Daniel Adriano Peirano Sánchez, con DNI 2551-2005. Muchas gracias. Señor Linares. Sí, buenas tardes, presidente, buenas tardes, señores magistrados y demás miembros de esta audiencia que están participando la tarde de hoy. Les habla Raúl Linares Anoja, con todos mis datos ya consignados en audiencias previas, los cuales a la fecha me ratifico. Muchas gracias. El señor Sáenz, por favor.
Sí, señores, buenas tardes. Carlos Manuel Sáenz Loaiza con DNI 07098964. Gracias. No tiene por qué. La señora Mercurio. Sí, feliz y bendecido día para todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Alejandra Graciela Mercurio Rivadossi. Gracias. Bien, entonces, señora, vamos a hacer un receso de 5 minutos. Si no, por favor, converse con el doctor Rivas, si es posible. Ya, converse con la... Si no, ya nos dice usted qué es lo que tenemos que hacer. Ya en 5 minutos vemos cuál es la respuesta para que usted tenga asegurada su defensa. ¿Ya? Bien, un receso de 5 minutos, por favor, por el inconveniente que han escuchado. Ya, permiso. Señora Mercurio, no sé si pudo haber alguna comunicación, especialista de audiencia, especialista de causa. Señor, con su medio para informarle que por segunda vez remitimos correo con el link a la doctora Choque, pero no hemos tenido respuesta. Sin embargo, debo informarle que el defensor público se encuentra en la plataforma virtual. ¿Quién? El defensor público se encuentra en la plataforma virtual. Sí, pero no ha conversado con la señora Mercurio. No, ha conversado con la señora Mercurio. Ya, entonces vamos a avanzar y lo vamos a dejar hasta la estación que la abogada de la señora Mercurio pregunte, ¿ya? En la siguiente sesión, porque si no hay otra forma, señora Mercurio, no hay otra forma, ¿no? Anteriormente veo que el señor Rivas lo ha patrocinado. Usted decide, ¿no? Nosotros no le estamos obligando a nada, usted decide. No, el doctor Rivas puede patrocinarme sin ningún problema. Sí. Si hay alguna cosa, pues que no hayamos hablado, que él no diga y que hayamos hablado mi abogada y yo, pues se lo comunicaré a él. Ya, o claro, levantaré la mano o diré algo. Claro que sí, de todas maneras le hacemos caso, señora. Señor Guerrero, por favor, se quería intervenir. Era más o menos en esa línea, señor presidente, porque anteriormente hubo una audiencia, si no me equivoco, que asumió el doctor Rivas su defensa. En todo caso, si fuera, como lo ha mencionado, me parece muy acertadamente la propia señora Mercurio, si hubiera algún extremo que podría surgir como algún matiz de debate, ya el señor, sin perjuicio de que se le nombre como abogado también al defensor público que está en la plataforma, con lo cual no se restringiría el derecho de la señora Mercurio y tampoco, al parecer, habría ninguna incompatibilidad, salvo mejor parecer, señor presidente. Señora procuradora, diga usted. Doctor, una consulta. ¿Y cómo sería en el caso de que, por ejemplo, el día de hoy lo que le tocaba era absolver a las defensas referente a la documental 68? No, lo dejamos pendiente, pues, doctora. Lo dejamos pendiente. Avanzamos. Tenemos mucha prueba documental, doctora. Vamos avanzando y lo vemos en la siguiente sesión, ¿ya? Porque tenemos que hacer actividad probatoria hoy día, doctor. No lo hacemos desde el lunes pasado. Tenemos que hacer hoy día actividad probatoria, ¿ya? Sí, señor Linares, diga usted. Sí, doctor, para recordar que el doctor Rivas está ahora analizando, él quedó por la mitad en la sesión anterior. Yo propongo, no sé qué dice el resto de la sala, yo propongo avanzar con lo que estaba oralizando el doctor Rivas, dándole chance si entra o no entra la doctora Choque, pero por lo menos, como dice usted, y estoy muy de acuerdo, debemos avanzar. Hay muchas pruebas. Lamentablemente el Ministerio Público metió demasiadas pruebas y esto hay que avanzar. No perdamos el tiempo. Yo diría que le dieran la palabra al doctor Rivas y que continuara con lo que estaba en la sección anterior. Ya, no, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Que se supone que la doctora Choque no está tampoco, tiene que escucharlo, pues, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos? A ver, pensemos. Primero, el señor defensor público que está, persónese, ¿ya? Por favor, en primer lugar. Gracias, magistrado. Defensor público Arnaldo Arana Torres, con registro del Colegio de Abogados de Arequipa 10949 y datos ya consignados en sesiones anteriores, actuando en el supuesto de que alguna persona investigada no cuente con abogado libre elección. Gracias. Ya, pero ahora tenemos un inconveniente, señor Arana. La abogada de la señora Mercurio no está presente y necesitamos que, si es necesario, usted colabore. Entonces, tiene que estar, ¿no? Porque normalmente siempre lo exoneramos de que esté, independientemente de que ella hable con el señor Rivas. Entonces, ya con su venia, especialista de audiencia, por favor, proveele el teléfono del señor defensor público a la señora Mercurio, independientemente que la señora Mercurio converse con el señor Rivas, que antes lo haya patrocinado, ¿ya? Para ver cómo avanza, por favor, ¿ya? Vamos avanzando, entonces. Bien. Entonces,
como se indicó, está pendiente la oralización de la prueba documental número 68, ¿ya? Entonces, el aporte probatorio que corresponde es de la defensa del señor Linares Anoja en primer lugar, después correspondía a la señora Mercurio, pero saltaremos, hacemos la secretaria Loaiza, el señor Peirano, y podemos dejar pendiente lo de la señora Mercurio, salvo que la autora Choque se incorpore. Bien, vamos avanzando entonces, señor Rivas, por favor. Gracias, señor magistrado. Sí, en efecto, la semana pasada nos quedamos en el análisis. Habíamos identificado que el Ministerio Público había oralizado un número determinado de llamadas. Un segundo, por favor. Entre el periodo del llamadas, a ver, ¿cómo se dice? Las llamadas que había identificado, ninguna correspondía al 11, 19 y 26 de enero del 2017. Todas estas llamadas que había oralizado el Ministerio Público, en primer lugar, ninguna de la lectura de la carta se evidencia que tengan contenido, ¿no? De cara, por lo tanto, todo lo que afirma el Ministerio Público, que supuestamente es el contenido de estas llamadas, de estos registros de comunicaciones, es especulación del Ministerio Público, porque ninguna podemos ver del documento que los metadatos están referidos a números de llamadas, entrantes, salientes, ubicación de la antena y más nada. No tiene más contenido. Independientemente de eso, queremos resaltar que en este grupo de llamadas que identificó el Ministerio Público, omitió 4 registros de llamadas correspondientes a los registros de comunicaciones 20.425, 20.704, 20.810, 20.946. Y son importantes porque estas llamadas se dan en el tiempo, entre el tiempo que el señor Walter Ríos es proclamado presidente de la Corte del Callao, ¿no? Hasta el 26 de enero. Y en ellas se puede identificar que son llamadas realizadas, como las que también ha realizado el Ministerio Público hasta el 26 de enero. Todas estas llamadas son llamadas que fueron realizadas desde el teléfono de Walter Ríos al teléfono de Carlos Sáenz. Y este dato es importante de cara a poner en evidencia una contradicción de lo que señala el colaborador eficaz, quien indica que es al revés, que es el señor Carlos Sáenz quien llamaba al señor Walter Ríos para hacer coordinaciones. Sin embargo, este dato, este registro de llamadas evidencia que las llamadas vienen de Walter Ríos a Carlos Sáenz. Por lo tanto, este es un dato particularmente importante que consideramos es de suma relevancia. Luego, queremos resaltar que el Ministerio Público hizo referencia a el registro de llamadas 23.874 y 23.875, identificando que uno de ellos no cuenta con información de metadatos y el siguiente sí. Por lo tanto, a partir de ello se colegiría que la llamada se produjo. Y esto definitivamente lo que evidencia es que el registro de comunicaciones 23.874 pone evidencia que la empresa Claro remitió información incompleta, sin toda la información de los metadatos, que como han dicho los peritos, es información válida para poder tener certeza de la información. Lo que señala el Ministerio Público respecto de que una llamada complementa a la otra es su interpretación. Lo cierto simplemente es que hay muchos registros de llamada y aquí, justamente en base a lo que ha resaltado el Ministerio Público, que les falta información de metadatos y por lo tanto no es certera esta información como lo han resaltado los peritos cuando vinieron. Luego, indicar que del CD, de la información, de los archivos que aparecen de la empresa Claro,
no se advierten registros de comunicaciones entre los números de Walter Ríos, que son dos números, el que termina con 850 y el que termina con 548, con el número del señor Raúl Sarmiento, que termina en 161. En toda la información que envía Claro, no se evidencia llamadas entre estas personas, ¿no? El Ministerio Público, al hacer referencia al archivo 2 del CD de Claro, señaló que en el archivo 2 se evidenciaban las comunicaciones que habían entre estas personas, pero eso no es así. Si vemos el archivo 3 y 4, identificamos que no hay ninguna referencia o llamadas centrales diferentes entre estas personas, sea Walter Ríos y Raúl Sarmiento. Y ocurre lo mismo entre los números de Walter Ríos y el número del señor Carlos Alberto Anglas, que termina en el número 151. Tampoco en todo este registro de llamadas hay llamadas o hay cruces de llamadas entre ambos, sea entrantes o salientes. Por lo tanto, eso es un dato importante, porque la tesis del Ministerio Público, estas personas también desliza el Ministerio Público que también hubiesen favorecido a la empresa Aran, ¿no? Queriendo plantear eso, lo vemos en la acusación. Y aquí no identificamos en base al dato específico que no existen. Más allá que ninguno de los dos, el señor Raúl Sarmiento o el señor Anglas, que por cierto falleció ya en la época de pandemia, pues ninguno forma parte de esta investigación como acusados. Luego, el Ministerio Público oralizó 11 registros de comunicaciones entre el señor Walter Ríos Montalvo y el juez González Barrera en el periodo entre el 15 de septiembre de 2017 hasta el 27 de septiembre del 2017, ¿no? Esto dice y argumenta el Ministerio Público, lo señaló en la audiencia, lo identificó en los registros de comunicaciones 182 al 435 y de ahí se fue al 34.257 y el 34.292. Ahí identificó llamadas que había. En total 11 registros de comunicaciones. Dicen, esto, según el Ministerio Público, dice, esto permite inferir que tenían como propósito la devolución del oro, como lo ha indicado el colaborador eficaz. Ahora, si nosotros identificamos, vemos la llamada, en primer lugar resaltamos que, como todos lo hemos podido ver, el listado de llamadas es un histórico, no tiene contenido. Por lo tanto, hacer una conclusión categórica respecto al contenido de la llamada no es posible, más allá de simple una mera elucubración. Ese es un primer punto. Pero el segundo punto, los peritos, por ejemplo, si es que esto tuviera algún tipo de conexión, ¿no? Hay que dar cuenta que no existen llamadas, por ejemplo, entre el número de Carlos Sáenz y Alejandra Mercurio, como lo indicaron los peritos anteriormente, en esas fechas, como que podrían dar una lógica de conexión que las llamadas que haya tenido Walter Ríos con el juez González Barrera tendrían alguna relación con el expediente 1410, ¿no? Esto no es posible llegar a esa conclusión que ha dicho el Ministerio. Sí, procuradora, diga, por favor. Doctor, disculpe la interrupción, pero debo poner en constancia, señor magistrado, a la sala, que se está realizando observaciones de los peritos, declaraciones de colaborador, que eso no es la etapa, señor magistrado, como poder realizar. 1844, por favor, el acta. Solamente la transcripción, por favor. Ya después en el alegato de clausura conectará con todo en forma individual y en conjunto. Doctor, discúlpeme. Sí. Respetuosamente le pediría en primer lugar que la procuradora me permita ejercer mi defensa. Y segundo... No, pero está bien ejercer la defensa, pero no vamos a hacer un mini alegato de clausura ahora, conectándolo con todo, pues, señor Rivas. No podemos hacer eso tampoco, por favor. No, solamente le pido un minutito, doctor. Simplemente, ya ustedes dirán y yo aceptaré lo que ustedes digan. En general, para todo. Estamos en un documento... Ciñámonos al documento, se supone que es como un rompecabezas, cada documento produce cierta información, al final se concatena y nosotros estamos escuchando y estamos viendo todo. Si no hay que el Ministerio Público ha inferido una serie de... Pero no lo va a volver a hacer, porque ya estamos diciendo que eso ya no va a pasar. Aparte que nosotros
no podemos poner en la sentencia respecto a tal documento se produjo tal debate, etc., etc., tiene que ser ceñido 384.4. Señor Linares, ¿usted quiere decir algo? Diga usted, por favor. Dos cositas, disculpe, doctor. Dos cositas. Yo excuso a mi abogado porque yo fui el que le dije que en la sesión pasada el Ministerio Público, aun cuando las llamadas no tienen audios, el Ministerio Público decía y comentaba que la llamada era para hacer esto o hacer aquello, aun cuando está demostrado que las llamadas no tienen audio. Le disculpan a mi abogado porque fui yo que le dije que hiciera ese hincapié. Y segundo, creo que la doctora Choque ya la tenemos en la audiencia. Bien, entonces, gracias, señor Linares, por su intervención. Gracias, doctora Choque, por su presencia. Señor Rivas, proseguimos entonces en estos términos. Señor fiscal, tenemos que atendernos todos estos términos, ¿ya? Porque si no, no vamos a avanzar. Y aparte no es necesario que en cada documento tengamos que hacer toda esta clase de información, inferencias, etc., etc., ¿ya? Y también va para la procuradora, obviamente, ¿ya? Vamos, señor Rivas, adelante, por favor. Bueno, a ver, denme un minuto, todo resuelto. A ver, el Ministerio Público oralizó 2 registros de comunicaciones entre Walter Ríos y el juez Lanasca, ¿no? Esto es el registro de comunicaciones 24.670 y el registro de comunicaciones el 24.095. Igual, no hay información del contenido, por lo tanto no se puede deducir nada de este dato más allá de la existencia de una llamada entre ambos. Pero un punto importante aquí, en este registro 24.670 y el 24.095, esta comunicación entre Walter Ríos y el juez Lanasca Ricardi también ha sido utilizada en otro expediente, que lo vamos a realizar en su momento en nuestro alegato, y resaltaremos que efectivamente se está utilizando para otro expediente y para este mismo caso. Queremos resaltar, por ejemplo, que de la comunicación, del registro de comunicación 42.768 hasta el 42.779, se identifica registros de comunicaciones del teléfono de Walter Ríos, ¿no? Con números distintos, y la celda de ubicación de la antena que lo ubica es en Girón Ucayali 300, Chucuito. ¿Por qué es importante este dato? Porque Girón Ucayali Chucuito es la antena que le da cobertura al restaurante Cabos. Quiero resaltar este punto porque más adelante voy a resaltar otro aspecto en base al mismo registro de comunicaciones. Sigamos avanzando. Luego, el día, me voy al día sábado, 21 de enero del 2017, de la revisión de los registros de comunicaciones de Walter Ríos, se ubica, por ejemplo, del registro de comunicación 23.144 al 23.167, del sábado 21 de enero de 2017, se capta su teléfono en el radio de georreferencia de la antena de 2 de mayo 721, que es la antena que georreferencia, no digo que sea el lugar exacto, pero es la antena que georreferencia en un radio de 1.5 a la antigua corte de 2 de mayo. Y él está aquí en horas de la noche hasta altas horas de ese mismo día en la corte. Esto es un dato que queremos resaltar de cara a lo que vamos a resaltar cuando se realice otra prueba y también en nuestros alegatos. La ubicación de él en horas de la noche, en días no laborables, en la corte o en el radio que ubicaba la corte. Otro, igual la madrugada del 17 del día del 16 de febrero del 2017 y madrugada del
del 17 de febrero del 2017 también. Datos importantes porque son fechas que tienen relación con la acusación y que ubican a este señor en la corte hasta altas horas de la noche. Esto va a tener mucha relevancia, lo resaltamos, de cara a lo que vamos a destacar en nuestros alegatos. Su ubicación en días no laborables, durante la mañana y altas horas de la noche. Luego, a ver. Vamos al un momento. Un ratito que tengo que eliminar algunas que ya no voy a hacer comentario para poder seguir la recomendación que me ha dado la sala. Por favor. Sí. Bueno, resaltar de manera general que la lista de levantamiento del secreto de las comunicaciones de Claro tiene 8 columnas de metadatos que son indispensables para tener certeza del registro de comunicaciones. Y vamos a ver que muchas de estas están duplicadas, muchas de estas registros de comunicaciones no tienen información de estos metadatos. Eso se puede ver de los registros, simplemente de la lectura de los mismos a partir de pasarlos. Vamos a pasar al análisis de la información que aparece en la lista de Claro en relación al día 26 de enero del 2017, fecha de hecho 1, ¿no? Por ejemplo, se evidencian del registro de comunicaciones 23.380 al 23.388, ¿no? Que hay 8 registros de comunicaciones que tuvo Walter Ríos Montalvo el día 26 de enero del 2017. Entre las 13,27.4, como se puede ver de estos registros, a las 14,20.55. ¿Cuál es la antena según la información que me han dado Claro, que le daba cobertura a esas llamadas? Era la de Girón Comandante Arrieta 295 La Punta, que según lo sostiene la Fiscalía es la que le da cobertura al Just Club, ¿no? Es decir, Walter Ríos estaba, según la información que nos ha mandado Claro, estaba georreferenciado en ese periodo entre las 13:27 y las 14:20, es decir, la 1:27 y las 2:20 en La Punta, Callao, en un radio cercano al Jazz Club. Ahora, hay que ver que ese mismo día este listado entre las 14:22, o sea, las 2:22 y las 5:49, este mismo registro de comunicaciones del día 26 de enero lo georreferencia al señor Walter Ríos Montalvo en otra antena, en la ubicada en Girón Ucayali 300 con calle Titicaca de Chucuito, Callao. En el Callao, en el cercado del Callao. Por lo tanto, evidencia que entre las 2:22 y las 15:49 no estaba en el radio urbano o en el radio de cobertura del 1.5 que le da cobertura al Jazz Club. Ese es un punto importante de cara a lo que ha señalado el colaborador eficaz y que vamos a resaltar de manera decidida en nuestros alegatos. Luego, entre este mismo día, y eso importante resaltar, registro de comunicaciones 23.400 al 23.417. Son 14 registros de comunicaciones del día 26, entre las 4:40 de la tarde y las 6:33 de la tarde. ¿Qué antena capta
al señor Walter Ríos el día del supuesto almuerzo, lo capta entre las 4 y las 6 de la tarde, lo capta en la antena de 2 de mayo. La antena de 2 de mayo que lo georreferencia en la antigua corte del 2 de mayo. ¿No? Y esto también es sumamente importante de cara a contrastar el dicho del colaborador eficaz, quien ha dado cuenta del momento en que se paga la supuesta cuenta. Y eso lo vamos a resaltar también en nuestros alegatos. Por eso resaltamos estos registros de comunicaciones que son de suma importancia. Luego, vamos a la referencia también a datos de este registro de llamadas que nos da información vinculada a la supuesta entrega de whiskies, ¿no? Que nos puede ayudar a dar información. Aquí, la recordada Fiscalía indica que entre el 28 y el 29 de enero se produjo este tema de la entrega supuesta de whiskies. A ver, las llamadas desde el registro de comunicaciones 23.509 al 23.529, ¿no? Que tuvo Walter Ríos Montalvo entre los días 28 y 29 de enero del 2017, entre las 11 de la mañana con 16 minutos del día 28 y las 9 de la mañana con 28 minutos del día 29, lo georreferencian en antenas que captan del distrito de Chorrillos, de Villa El Salvador, de Chilcayacia y de la provincia de Cañete. ¿Esto por qué es importante estos registros de comunicaciones? 23.509, 23.510, 11, 12, 13, 23.514, 23.515, 23.516 y así llegamos hasta el 23.529. ¿Por qué? Porque esta ubicación o esta georreferenciación de este señor, conforme a la información enviada por Claro, ponen en cuestión lo dicho por uno de los testigos, que vamos a resaltar también en nuestros alegatos y que queremos resaltar este punto de manera importante para contrastar la información que se ha incorporado a este proceso. A ver, un minuto, señor fiscal, diga usted. Sí, señor. El señor abogado, con todo respeto digo esto, al estar haciendo mención a contrastar información que ha brindado el Ministerio Público con relación a determinados registros que aparecen en otras filas, no aquellas que están señaladas por el señor abogado del caso. Si es así, podría él más bien, ya que está realizando otros registros, que se visualicen estos, porque no han sido aquellos, los resaltados por el Ministerio Público, los que están siendo citados por la defensa. Bien, en primer lugar, señor fiscal, todos estos registros se han admitido, todos, y usted ha utilizado algunos. Correcto. Allá. Entonces, señor Rivas, indique dónde están esos registros para verlos, ¿ya? Sí, claro, doctor, con todo gusto, y también le agradezco al Ministerio Público. Tampoco es necesario que nos digan... 23.509. Tampoco es necesario que nos digan que la prueba es importante. Sabemos que la prueba es importante, también que ustedes lo van a decir en el alegato, ¿ya? Para ir avanzando, por favor. ¿Ya? Número uno, ¿cuál sería el registro? 23.509, doctor. Ya, a ver. Especialista de audiencia, por favor, si es posible que podamos ver eso, para que no sea una cuestión de solamente mención, sin que nosotros lo hayamos apreciado y corroborado que efectivamente es así, ¿ya? Como corresponde, ¿no? Sí, señor, necesito deslacrar. Ya, deslacra. Un momento. Ya, vamos a anunciar también que la doctora Choque ha ingresado, ¿ya? Hace muchos minutos. Le pregunté a usted, especialista de audiencia, ¿quién entró exactamente la doctora Choque? Aproximadamente 10 minutos, señor. A ver, doctora Choque, doctora, ni bien se haga presente, anúnciese, por favor, ¿ya? Acredítese, por favor. Gracias, mil disculpas a la sala, tuve un imprevisto. Acredítese, por favor. Ya nos explicó la Marta señora. Liliana Choque, muchas gracias. Marta Liliana Choque Bomaní, abogada de la señora Alejandra Mercurio Rivadosi. Gracias. No tiene por qué. Ya, esperemos entonces que se exhibe para deslacrar, por favor.
Sí, señor, un momento. Gracias. Tu cámara, prende. Gracias. No vemos tus manos, por si acaso, solamente tenemos que ver tus manos, eso es importante, gracias. Tu audio también. Sí, señor, está ya bien. Gracias. Procede. Señor, procedo a deslacrar el sobre de Manila. América Móvil, Perusac. Segundo sobre, señor. Bien. Y de este último procedo a extraer el CD Soli. No encuentro la anotación adicional. Voy a insertarlo en la unidad. Ya, tiene que decir exactamente, doctor Rivas, dónde está eso, por favor. Como hizo el señor fiscal. Doctor Rivas, no lo escuchamos, ¿eh? No sé si está hablando internamente. Tiene que indicar dónde se encuentra esa información. Sí, ahora sí, doctor. Sí, ahora sí. A ver, que abra un minuto, a ver. Ya, ahora sí, doctor. Ahí está. Sí, ahora sí. A ver, deme un minutito para ubicar exactamente el número que ahorita lo moví. Ya. Es el archivo número 3. Tráfico de llamadas, 2942, 2020, ese. Sí, entiendo que es esa. A ver, por favor. La 23.509. Si es que no estoy equivocado, es del tercer archivo. $23.509. Sí, sí es esa. Ajá, ahí podemos ver del 23.509 al 23.529 son llamadas correspondientes a la fecha 28 de enero del 2017, del correspondiente llamadas salientes y entrantes del teléfono del señor Walter Ríos a otros teléfonos, que eso no es lo relevante, sino lo que queremos reservar es que todas estas corresponden a llamadas que corresponden al teléfono del señor Walter Ríos, y que lo que queremos resaltar es la ubicación de la celda que le da cobertura a esas llamadas. Y podemos ver, por ejemplo, si abrimos un poquito más hacia la mano derecha, por favor, para ver la dirección, vemos ahí la fecha, 28 de enero, y ahí vemos la ubicación de las antenas. Entonces, ¿esto qué significa? Esto georreferencia. Un minuto. Ponga a la izquierda. A ver,
ponga a la izquierda. Ya, ahí identifíquenme cuál es el teléfono del señor Ríos y a quién estaría, si sabe a quién estaría llamando, si se logró individualizar. Lo que quiero resaltar es el número del teléfono del señor Ríos, que es el 991-696548. Toda esa línea. El número de a quién llamó, no, eso es relevante. Adelante, continúe. ¿Ok? Y ahí vemos la fecha, que también queremos resaltar, 28 de enero, ¿no? La hora y la ubicación de la celda de la antena. Si nosotros vemos todo ese camino, vemos que, por ejemplo, si nos vamos hasta el 23.529, todas esas llamadas corresponden a fechas del 28 de enero y 29 de enero. Del 28 de enero, desde las 11 de la mañana hasta las 19:59. Y del 29 de enero, una llamada de las 9:28, que es la celda 23.529. A ver, ¿cuál es la ubicación? ¿Dónde está georreferenciado este señor en ese horario, en esas fechas y en esos horarios? Está georreferenciado fuera de Lima, ¿no? Está georreferenciado. No digo que esté ubicado en una zona específica, sino georreferenciado en Chilca y en Asia, concretamente. Entonces, ¿por qué queremos resaltar estos puntos? Porque esto va a permitir al momento de nuestros alegatos contrastar la información que han incorporado a este debate testigos, ¿no? Entonces queremos resaltar, qué importante es resaltar la ubicación de este señor en estas fechas, ¿no? De supuestas entregas de los wikis. Entonces, ese es un punto. Ahora, quiero resaltar también otro registro de comunicaciones que el Ministerio Público no ha resaltado, si me permiten también evidenciarlo, doctor. Claro, a ver. 23.428 al 23.528. 23.428 al 23.000 528. Bueno, en general primero vamos al 23.408. Ya. En este grupo de llamadas que hace Walter Ríos, por ejemplo, en todo este número de registros de comunicaciones, no vamos a encontrar el número del vigilante Nectario Julca, que es el 98773121.5. O sea, no hay llamadas ni entrantes ni salientes del número de Walter Ríos, que es el número 991-69-6548, con el número del señor Nectario Julca, 98773121.5. Ese grupo de registro de comunicación... ¿Cómo sabemos que el teléfono es del señor Nectario? Porque es la información que se ha introducido del número del señor Nectario. Está ahí, está en la información que el señor fiscal nos ha dado, está en las actas. Al momento, se ha incorporado esa información a la investigación. No, pero estamos hablando ahora de esta prueba documental. Estamos hablando solo de estos documentos. ¿En estos documentos está la información? Eso quiero saber. No, ese acto no lo ha pasado. Pero entonces después... no le ha levantado el secreto de la comunicación. Sus diferentes conclusiones. Bueno, en todo caso, lo que voy a decir es que no hay llamadas con el número 98773121.5, para no indicar... Claro, ya después ya lo hará. Claro, exacto, tiene usted razón, doctor. Con el número, no voy a decir a quién corresponde. No hay este número con el número 9877312215, ¿no? Que ya en nuestros alegatos indicaremos a quién corresponde. No hay. Y este dato es importante porque estas fechas son del 27 de enero del 2017 hasta el 28 de enero del 2018. Este dato es sumamente importante porque, según la tesis de la Fiscalía, ahí debería haber habido una comunicación. Entonces vamos a probar con este documento que no hay esa comunicación con ese número que era importante que subiera supuestamente la comunicación relacionado a la entrega supuestamente de las wikis. Entonces, esto queremos resaltar de estos registros de comunicaciones. Digo, del 23.428 al 23.528
son llamadas o registros de comunicaciones entre el 27 de enero del 2017 al 28 de enero del 2017. Entonces, ese es un punto muy importante que queremos resaltar. Eso es todo de mi parte, señor magistrado. Gracias. Bien. Señora defensa, la señora Mercurio, por favor. Muchas gracias, doctor. Sí, por favor, yo también pediría que, ya que se ha realizado el deslacrado, si la señorita secretaria... Doctora Chopin, una pregunta. Primero tiene que comentar lo que ya se ha realizado y se ha discutido. O sea, primero terminamos. En todo caso, mejor vamos a dejarlo su intervención para después, ¿ya? Para que usted pueda, porque ya faltan 18 minutos para que termine la sesión. Sí. Entonces, que por favor prosiga la defensa del señor Sáenz Loaiza. Y usted se pone sí, por favor, doctor Cáceres. Gracias, señor magistrado. Yo sí voy a ser más breve específicamente en relación a la lectura de los registros de llamadas que ha hecho el Ministerio Público. Lo primero que tenemos que resaltar, señor magistrado, es que de diciembre al 26 de enero del año 2017, que es supuestamente la fecha donde se habría dado el almuerzo, no existe ningún registro de comunicaciones que sea como consecuencia de una llamada que hace el señor Carlos Sáenz al señor Walter Ríos. En ese periodo no lo existe. Lo que sí existe son llamadas que hace el señor Ríos al señor Carlos Sáenz. Segundo dato relevante, señor magistrado. El marco de las llamadas que han sido organizadas por el Ministerio Público, la gran mayoría son llamadas que hace el señor Ríos al señor Carlos Sáenz. Tercero, señor magistrado, y es que... ¿sí? Un minuto. Usted acaba de decir que la mayor cantidad de llamadas son las que hace el señor Walter Ríos al señor Sáenz. ¿Es correcto? Conforme. Adelante. Y es más, le decía que en el marco de diciembre del año 2016, que es nombrado el señor Ríos Montalvo, hasta la fecha del supuesto almuerzo, 26 de enero de 2017, ninguna de las llamadas la hace el señor Carlos Sáenz al señor Walter Ríos, sino viceversa, Ríos al señor Carlos Sáenz. Tercero, señor magistrado, en la fecha del día 26 de enero, donde supuestamente se da el almuerzo, ¿sí? Voy a destacar que la antena que capta el señor Ríos es la antena justamente que da al restaurante Los Cabos, no a donde supuestamente habría sido el almuerzo. Cuarto, señor magistrado, ¿sí? La tesis del Ministerio Público se basa supuestamente en coordinaciones que habría hecho mi patrocinado, el señor Carlos Sáenz, con el señor Walter Ríos. Como indiqué previamente, si todas las llamadas las hace en este periodo de tiempo el señor Ríos al señor Carlos Sáenz, en la tesis del Ministerio Público, el registro de comunicaciones no prueba acto de coordinación por parte de mi patrocinado, porque mi patrocinado no hace las llamadas. Además, señor magistrado, claramente está que no habrá contenido en las llamadas, sin duda. Otro dato igualmente importante es que en este registro de comunicaciones, señor magistrado, ¿sí? Por el contenido de las llamadas, específicamente voy a resaltar el día 26, que es el día del supuesto almuerzo que se atribuye por parte del Ministerio Público, existen dos llamadas específicas que hace el señor Ríos al señor Carlos Sáenz. Una la hace a las 10:42:04, que ha sido realizado, y la otra la hace el mismo día a las 13:27:04. Resalto estas dos llamadas, señor magistrado, que son las dos llamadas que hace el señor Ríos a mi patrocinado. Si supuestamente la tesis del Ministerio Público es Carlos Sáenz lo ha llamado a Walter Ríos, pues con este registro de llamada específico no se denota eso. Pero segundo y más importante, señor magistrado, el registro de llamadas de las 13:27:04. Si la tesis del Ministerio Público es Carlos Sáenz y Walter Ríos estaban en el restaurante, ¿sí? ¿Por qué Walter Ríos llamaría a esa hora, que supuestamente están juntos, a Carlos Sáenz? 13:27, supuesta hora del almuerzo. ¿Por qué le llamaría Ríos Montalvo a Carlos Sáenz? Entonces, este registro de llamadas justamente acredita que no existió ningún tipo de almuerzo o ningún tipo de coordinación. Si no, no tendría ningún sentido que estando supuestamente los dos en el lugar, uno llame al otro.
El otro dato también importante, señor magistrado, el que también han resaltado, es el tercer registro de llamadas de ese día, donde se ubica justamente al señor Ríos Montalvo, entre las 4 y las 6 de la tarde, en la Corte Superior de Justicia del Callao. Si la tesis del Ministerio Público es, y está en la acusación, el señor Ríos Montalvo se quedó todo el tiempo y el almuerzo, ¿cómo es posible, sí, que a las 4 de la tarde la antena que da justamente a la Corte Superior de Justicia del Callao lo ubique en el Callao, cuando según la tesis del Ministerio Público continuaba en el almuerzo? Es otro dato igualmente relevante, señor magistrado, para determinar que nunca hubo un almuerzo, porque si no, ¿cómo se explica que el señor Ríos Montalvo estaba en otro lado, cuando supuestamente debía continuar en el almuerzo? Igualmente importante, señor magistrado, creo yo, es afirmar lo siguiente. Ya ha dicho mi colega, sí, el doctor Rivas, respecto a la entrega supuestamente de whiskies entre la fecha 28 y 29 de enero, que se habría producido esos whiskies, que son una parte también de la imputación. Lo cierto es que el registro de comunicaciones de esa fecha, de fecha del 28 y el 29, ubica al señor Ríos Montalvo, sí, en la provincia de Cañete, cuando supuestamente se habría producido esta supuesta entrega, ¿sí? Lo que resulta relevante, toda vez que, como también se ha indicado, no aparece ningún registro de comunicaciones en el que se dé cuenta justamente de coordinaciones para la entrega de ese supuesto whisky. Eso es todo lo relevante en relación a los documentos, señor magistrado. Gracias. No, no tiene por qué. En la defensa del señor Peirano, por favor. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Debo manifestar que en el caso de las llamadas dadas por el Ministerio Público, en ninguna de ellas ha participado mi patrocinado, ni tampoco intervenido como tal. Gracias. No tiene por qué. Señor fiscal, respecto a las celdas que ahora ha oralizado el doctor Rivas, ¿quiere hacer algún comentario? Nos quedan 11 minutos. Señor, vamos a reservarnos para nuestros alegatos de clausura. Señora Procuradora, respecto a las celdas que ahora el señor Rivas ha oralizado, ¿quiere hacer algún comentario, por favor? O sea, que él, por su cuenta, ha dicho, necesito que estas celdas que han sido emitidas se oralicen. ¿Usted quiere hacer algún comentario ahora? No, señor magistrado, en los alegatos de clausura. Bien, ya, entonces acá lo vamos a dejar, ¿ya? Lo vamos a dejar acá para que la doctora Choque se prepare, vea también el tema de que se haya autorizado a que el señor Rivas, la defensa del señor Linares, oralice algunas celdas, porque en principio la discusión es respecto a las celdas que oralizaba el señor fiscal. Algunas, la defensa del señor Linares estimó que también habían sido emitidas y que servían a su defensa, y por eso las ha oralizado, pero primero tiene que ubicarlas, ¿no? Para que nosotros la veamos y después de eso haga un breve comentario. Por otro lado, ahora hemos establecido que hay que ser bien riguroso con el tema del 384, inciso cuarto del Código Procesal Penal, porque si no, tenemos nosotros pendiente, vamos avanzando con la CRAO, ¿ya? Nos faltan 252 pruebas documentales. Entonces tenemos que ceñirnos a lo que corresponde nada más a cada prueba documental, por favor. Ya después en los alegatos de clausura conectarán una prueba documental, un testimonio, si había una pericia, y nos dirán qué es lo que ustedes interpretan de cada una de estas pruebas, valorando en forma individual y en conjunto para que tomemos la decisión que corresponda, ¿ya? Entonces, bajo esos términos, la próxima sesión usted interviene, doctora Choque, ya, para cerrar esta prueba y proseguimos con la demás prueba documental, ¿ya? Especialista de audiencia, vamos a lacrar por favor, nuevamente el procedimiento que corresponde caer en el correcto, señor. Vamos a extraer del equipo el CD, colocarlo en el primer sobre de manila, señor. Segundo empaque. Tercer empaque, señor. En este momento se está habilitando porque el primero estaba deteriorado.
He concluido, señor. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Entonces continuamos el 21 de julio de 3:30 a 5 de la tarde con el programa que ya conocemos. Ya cada uno de nosotros bajo la responsabilidad que compete. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes, con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.